que fue tomado de un libro que publicó ADEPA hace como 7 años, que se llamó Nuevos Desafíos del Periodismo, de ahí tomamos el nombre, es pensar, discutir la libertad de prensa a nivel subnacional, a nivel de las provincias, que muchas veces están afectadas por regímenes o gobiernos autoritarios, ¿no? Y en el marco de ese foro, pensar algunos dilemas del periodismo, la sustentabilidad del negocio periodístico, la irrupción de lo digital, el problema de las fake news, etc. Y los principales periodistas del país participaron de este foro desde la primera edición en el 2015, que estuvo Claudio Escribano, pasando por Jorge Lanata, Fontevecchia, etc. Tuvieron en este foro, que también una vez lo hicimos en Salta, el resto de las ediciones se hizo acá. Y el año pasado que tuvimos esta edición online, entre otros estuvo Martín Caparrós, Adrián Amado, Fernán Saguier de La Nación. Y ahora combinamos un programa, pese a lo complejo que es combinar visitas presenciales por la escasez de vuelos. Tenemos un muy buen programa, va a estar Irene Benito, que es la periodista que ustedes conocen muy bien, y también va a estar el presidente FOPEA, Fernando Ruiz, que es la primera vez que nos visita en un programa de la Fundación, Ezequiel Martínez, que es director de la Feria del Libro, recientemente designado, y también Hernán Iglesias Cilia, que es un periodista con mucha trayectoria, ahora vamos a conocer más de él, y es el editor de la revista Seúl. Así que la dinámica del foro va a ser el panel con Hernán, un diálogo entre Ezequiel y Hernán, luego un coffee break para que podamos interactuar y finalmente el panel de Fernando Ruiz con Irene Benito, en donde obviamente va a estar muy atravesada la cuestión política también en este foro. Y quiero aprovechar para presentar a un apoyo importante que tenemos en la Fundación, que es la Fundación Friedrich Naumann, a Lars Richter, el director de la oficina, para que nos brinde unas palabras. Lars, te escuchamos. Sí, muchas gracias, José Guillermo. Muy buenas tardes. Bienvenido en el nombre de la Fundación Friedrich Naumann para Libertad también. Mi nombre es Lars André Richter, soy el director de la oficina aquí en Argentina. La Fundación es una organización alemana, fue establecido en 1958 y estamos muy cercanos al Partido Liberal. Es decir, somos abogados de las ideas y los principios del liberalismo, o sea, de la democracia, parlamentarismo, el individualismo, todo lo que tiene que ver con las ideas de la libertad. Y trabajamos actualmente en aproximadamente 70 países en el mundo. Un país es Argentina, trabajamos aquí en la Argentina y en el Paraguay también, y trabajamos en los países respectivos con organizaciones nacionales, locales, regionales, y aquí en el noroeste de Argentina nuestro partner más importante es Federalismo y Libertad. Tema de hoy, es un foro de periodismo, tema hoy es de esta sesión, son nuevos desafíos del periodismo. José Guillermo acaba de decir, que es muy importante la libertad de prensa para una sociedad abierta, y eso es completamente verdad. Digamos, el liberalismo no es una ideología clásica, es más un marco, un fundamento político, y no es necesariamente la propiedad, digamos, de un partido, es una cosa más general, y muy importante son los derechos básicos, el derecho de mover libremente, el derecho de reunirse libremente y el derecho de informarse, dar informaciones, recibir informaciones, muy importante. Eso fue muy importante en el siglo XIX cuando el liberalismo nació, pero todavía es importante en el siglo XXI, a causa de muchos desarrollos, muchos cambios en la vida
del periodismo. Bueno, entonces eso es otra vez es el tema de hoy. Otra vez, bienvenido, muchas gracias por su atención y vamos a escuchar ahora a nuestros expositores y que dicen con respecto a los desafíos del periodismo del 21 siglo. Gracias. Gracias, Lars. Bueno, y recordar de que este foro se está transmitiendo en vivo por nuestro canal de YouTube, que cuenta con más de 10.000 suscriptores. Los que no lo han hecho, los invitamos a suscribirse. Así que, bueno, hablamos con Ezequiel y Hernán y luego un coffee y después volvemos con Irene y Fernando. Gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias por acompañarnos una vez más. En mi caso particular, ya es creo el tercer foro en el que participo, presencial, virtual, semipresencial, así que hemos estado atravesando todos los estadios. Y en esta oportunidad es un honor y un privilegio compartir un diálogo, una charla con Hernán Iglesias Illa. Es periodista y escritor, licenciado en Comunicación Social por la Universidad Austral y máster en Periodismo en la Escuela del Diario El País y la Universidad Autónoma de Madrid. Entre 2004 y 2014 vivió en Nueva York, donde escribió para diarios y revistas de América Latina y España. Además, fue editor de Wall Street Journal Américas y redactor del País de Madrid. En 2006 ganó el premio Crónicas 6 Barral de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, creada por Gabriel García Márquez, con su libro Golden Boys, que es una historia de los argentinos en Wall Street. También es autor de títulos como American Sarmiento, de 2013, y Cambiamos, que es una crónica sobre la campaña electoral de Mauricio Macri hacia la presidencia. Entre 2015 y 2019 fue subsecretario de Comunicación Estratégica en la Jefatura de Gabinete, a cargo de la comunicación de las políticas públicas del gobierno de Mauricio Macri. Y actualmente es editor general de la revista digital Seúl.ar, que es un poco la excusa por la que lo hemos traído acá. Pero bueno, bienvenido, Hernán. Gracias. Primero, quiero que nos cuentes un poco cómo fue. Bueno, has llevado una vida nómade porque viviste muchos años en Nueva York, estudiaste en Madrid, en España, donde también viviste un tiempo, luego volviste acá, y también tuviste un tránsito nómade por ahí en tu vocación, porque saltaste del periodismo a la función pública y volvés ahora de alguna manera al periodismo con este emprendimiento digital que justamente es un nuevo desafío del periodismo. Pero contanos primero ese tránsito, ¿no? ¿Cómo llegaste a Nueva York y lo que significó cuando estabas viviendo ahí este premio que un poco fue una bisagra en tu vida periodística, ¿no? Dale. Yo llegué a Nueva York, vivía en Buenos Aires, no estaba muy contento con mi trabajo y esto le gusta a las mujeres cuando lo cuento, pero es verdad. Conocí a mi mujer que vivía en Nueva York, en Buenos Aires, y después de un tiempo a la distancia me mudé a Nueva York para estar con ella. Por suerte, el chiste que yo le hacía a ella, que vivía en Nueva York y no vivía en, una ciudad peor, pero honestamente no tenía otra razón para mudarme a New York que no fuera por la que después fui mujer y sigue siendo mi mujer y ahora me la traje a Buenos Aires ya hace unos años. Entonces, nada, llegué y empecé a buscar cosas para hacer y a los 2 años ahí empecé a conocer argentinos que vivían en Nueva York, se me ocurrió esta idea del libro, apareció el concurso, me presenté y contra todo pronóstico lo gané. Ahí lo conocí a Ezequiel. No te tenía fe porque contra todo pronóstico. No, bueno, qué sé yo, se presentaron 200 tipos, ¿viste? Dije, bueno, qué sé yo. Y aparte, no sé, sentí que... Pero bueno, ahí fui a Bogotá, donde lo conocí a Ezequiel, recibí el premio y después tenía la responsabilidad de escribir el libro, ¿no? Que también era complicado. Y, claro, porque el premio era a un claro. Proyecto de libro periodístico. Claro, uno entregaba 20, 30 páginas, o sea, una idea y un capítulo, y ahí te daban una plata para terminarlo y un contrato de publicación en varios países. Y hice el libro y ahí cambió un poco también, cambió un poco mi relación con el mundo, o sea, mi relación en el sentido de sentí que me habían dado una oportunidad finalmente, que por ahí me venía quejando de que no me la daban,
Eso me permitió madurar, decir, ya no puedo decir que no me dan oportunidades. Ahora me la han dado una, la tengo que aprovechar. Y por suerte me lo tomé muy en serio, el libro salió muy bien, anduvo muy bien, todavía se vende. Y nada. Y a partir de ahí, una cosa que te pasa cuando vivís afuera es que implica también, que es medio difícil de explicar, cuán pendiente estás de tu país de origen, ¿no? Ahora cambió la inmigración en general, porque con las nuevas comunicaciones, cualquier persona que emigra de un país a otro puede estar perfectamente todo el día escuchando la radio de su ciudad natal todo el día, ¿no? Es medio raro. Uno se puede cambiar de país y sin embargo seguir muy conectado. Pero llega un momento que es un poco una enfermedad, que si uno dice, estoy viviendo a 10.000 kilómetros de mi casa, y sin embargo, lo que más me importa es cómo le va a mi casa políticamente o culturalmente o socialmente, etcétera, quiere decir que algo que no tengo del todo resuelto y tengo que volver, o tengo que tratar de ver cómo proceso eso. O sea, yo tenía 35 años y ya voy a vivir acá los próximos 40 años de mi vida y seguir estando todo el día leyendo los diarios argentinos, los blogs, que era en esa época, quiero decir, argentinos. Digo, no, hay algo que no cierra. Y me empecé a vincular, yo tenía una relación con Marcos Peña, empezamos a intercambiar ideas y cuando maduró un poco la candidatura de Macri, me ofreció mudarme a Buenos Aires, participar en la campaña, participar en la Fundación Pensar. Yo en esos años me había especializado mucho en escribir sobre política pública. Y entonces mi rol era hacer un poco de enlace entre los que diseñaban los planes de gobierno y los que diseñaban los discursos de campaña, ¿no? Que era un poco, o sea, un poco de arte y un poco de ciencia, que es algo que me gusta hacer, tener un pie en cada lado, ¿no? Y después en el gobierno hice lo mismo. Yo era el enlace de jefatura de gabinete con los equipos de comunicación. O sea, se diseñaban medidas complejas y yo trataba de traducirlas al público de los equipos de comunicación para que después se pudieran comunicar de una manera más inteligible a la población. Y cuando terminó el gobierno, nada, volvimos al llano, al sector privado, como se dice ahora, ¿no? Y tenía ganas de hacer una revista. Yo sentía también, una crítica que nos ha hecho mucho en el gobierno de Cambiemos, es que porque no quisimos o no pudimos dar lo que se llama la batalla cultural contra una hegemonía del kirchnerismo, del progresismo en el debate público. Y tenía ganas de hacer una revista. Los años en Estados Unidos también me habían puesto muy en contacto con las revistas de ideas desde Estados Unidos, las revistas de análisis. Y dije, bueno, conseguí un poco de plata, contraté un par de diseñadores, un par de editores y salí a ver qué pasa. Y nos fue muy bien. Y ahora quiero que sea un proyecto de varios años. No espero que sea algo que termine, que si me ofrecen un buen trabajo ahora en algún lugar, cerrarla. No, yo creo que Pero te lo tomabas como, bueno, voy a hacer un experimento a ver qué pasa. Un poco sí. Y te sorprendió. Bueno, estamos hablando de Seúl. Seúl, que es una revista. Contá ese nombre sí, primero. Claro. Seúl es un chiste sobre Corea del Centro, ¿no? En el Twitter de la oposición, digamos, hay un chiste sobre Corea del Centro que es para designar, sobre todo los periodistas y algunos dirigentes que siempre se muestran equidistantes entre el kirchnerismo y la oposición. Y para nosotros no hay un lugar equidistante entre el populismo y el pluralismo. O sea, o sos pluralista o sos populista. Y esa equidistancia no quiere decir que no se pueda ser moderado, que pueda ser mejores modales, que no quiere decir que haya que estar gritando todo el tiempo. Pero hay algo falso en esa equidistancia entre cada vez que nosotros decíamos algo, ellos decían algo, se ponían en el medio, ¿no? Que es raro también, porque no siempre la verdad está en el medio. La verdad a veces algunos tienen razón unos, a veces tienen razón otros, pero no es que... Entonces Seúl nace como un chiste sobre Corea del Centro, diciendo nosotros somos Corea del Sur, sin referencias reales a Corea del Sur, el país, pero diciendo estamos del lado de la democracia, estamos del lado del capitalismo, simplemente. Empezó como un chiste y después los nombres y las marcas
se empiezan a hacer más abstractas. Ya Seúl para nosotros es el nombre nuestro y la gente le va incorporando las ideas que tiene sobre la revista más que sobre la capital de Corea del Sur, ¿no? Sí, claro, claro. Mi idea era hacer eso, una revista de análisis, una revista de ideas, no una revista de opinión pura, no una revista donde la gente vaya a quejarse del gobierno simplemente, aunque obviamente tenemos una visión crítica del gobierno, sino que escribieran gente que sabe mucho de los temas de los que escribe y que la gente que lo lee, además de compartir la opinión que tiene, aprenda algo. Se puede aprender algo, que el lector pueda aprender algo y que lo que se escribe contribuya a un debate de las ideas en Argentina y también dentro de Juntos por el Cambio como espacio político. La revista, digo, más allá de que yo participe en política y sigo participando, defiende ideas, no está alineada partidariamente. Eso nos ha permitido publicar a gente que cree que Juntos por el Cambio tiene que ser más dura con respecto al gobierno y gente que cree que tiene que ser más suave para conquistar los votos de Tata. Hay como un debate adentro de la revista que a mí me parece muy sano y que es parte de lo que queremos hacer y creo que es parte de su éxito también. Nosotros decimos que tenemos las ideas muy claras, pero al mismo tiempo somos rigurosos y somos respetuosos, o sea, no es una revista digital que trata de operar o de tratar de arruinar gente, no es como, qué sé yo, no es tipo el cohete a la luna u otras que están más metidas en la coyuntura y tratar de operar sobre personas directamente. No, estaba pensando cuando contabas esto, medio de la autocrítica, tiene 3 secciones, tampoco es una, es Fuego Amigo, es una, que es como, en ese sector estaba pensado para esto, ¿no? Para un poco debatir sobre... Sí, por ahora es muy simple la revista, publicamos casi siempre los domingos, o sea, publicamos el 80% de nuestro material los domingos, que es un día donde hay más espacio para la lectura de estos artículos, que son más largos a veces. Y a veces entre semana publicamos Fuego Amigo, que es como eso, más de debate, no sé qué, y tratamos de hacer buenas entrevistas también. Y ahora estamos iniciando una segunda etapa en la que los lectores van a poder donar plata para contribuir al mantenimiento de la revista. Y con eso esperamos crecer un poco más, publicar un poco más, tener algún tipo de podcasts o newsletters que nos permitan tener nuevas herramientas y seguir creciendo. Nos ha ido muy bien en un primer nicho. La gente nos decía, hacía falta algo como Seúl, Seúl es aire fresco, etc. Ahora para crecer tenemos que ir a buscar a otra gente. Y siempre pensado en formato digital. O sea, siempre formato digital, qué sé yo, cuando tengamos por ahí socios fijos que pagan algo, el año que viene quizás podamos hacer como un quarterly también, como mi sueño, mi modelo son medio las revistas gringas, publicar 3 o 4 al año que sean en papel, digamos, ¿no? Estoy en otra experiencia digital reciente, que en este caso es un diario que trabaja con la actualidad y que viene replicado del modelo español, que es el diario AR. También de golpe dijo, bueno, vamos a sacar algo en papel para suscriptores una vez al mes o cada 2 meses. Creo que siempre hay en el periodismo como ese anclaje en lo tradicional, en el papel. Sí, también creo que el papel, cuando vos le das algo al socio o al suscriptor, es un objeto real la revista, ¿no? Lo digital no es nada tocable ni tangible. También le podrías mandar una remera, quiero decir, pero creo que la revista es mejor, o sea, es algo que el equipo que hace ese producto, lo mejor que puede hacer es eso también, ¿no? Pero no sé cómo les va. No sé, está por la segunda, por lo que vi, pero me llamó la atención que vos dijeras esto, que también en algún momento... sí, es una idea que tenemos. Sí. Y este otro, segunda parte, dado lo bien que les está yendo, que estás hablando de ya un newsletter y de podcasts, que es una cosa que está creciendo fuertísimo también, ¿no? Sí, yo soy muy consumidor hace mucho tiempo. Ajá. Y espero poder hacerlo. Creo que, hay muchos géneros de podcasts. Los más fáciles son los de entrevistas, pero creo que los verdaderamente imaginativos y los que marcan una diferencia son los que tienen un guión y que
con material de archivo y entrevistas, etcétera, ¿no? Pero eso ya es Un otro. modelo como el de, ¿conoces el de Solaris, el de Jorge Carrión? Ese es, muy bueno. claro, es ese Sí, estilo. sí. Agarran un tema y mucha edición, entrevistas, Exacto. todo muy, muy bien remixado. Porque hay también una explosión de podcast, Sí. están surgiendo y muchas iniciativas que empiezan en lo digital, revistas o lo que sea, también tienen como tenés un YouTube, o Sí. tenés un LinkedIn, o tenés Instagram. Está pasando también como una pata más, es el podcast, ¿no? Yo creo que aparte el formato, digo, si nosotros nos presentamos más allá como una revista, como un lugar de conversación, creo que es orgánico que pasemos al modelo también de audio, digamos, ¿no? Como que creo que es bastante natural para nuestro futuro, digamos. Ya audiovisual es un salto cualitativo distinto. Claro, sí es. Que, no sé, no daremos por No, ahora. requiere más sí. Requiere Requiere cosa una estructura, técnica. Estaba pensando, la revista inicialmente la pensaste vos, más o menos decís que modelos por ahí de Estados Unidos, y hay decisiones que se toman. Por ejemplo, no está abierto a comentarios. ¿Por qué es así? ¿Por qué decidiste que es así? ¿Sabes que ni siquiera se me ocurrió, creo? Estoy tratando de ver las Para atrás sí. con los diseñadores, pero creo que ni siquiera me lo propusieron. Creo que es algo que tuvo su furor en su momento y también hay que manejarlos, ¿no? Claro. Hay que moderarlos y editarlos y eso genera una tarea complicada. Tenemos abierta una casilla de mail que escribe la gente y al principio teníamos una sección de correo, pero que después era medio difícil de hacer. Ahora por ahí quizás deberíamos volver a hacerlo. Pero incluso hay una invitación a cualquiera que quiera colaborar, pero ya Sí. con textos, con... Eso lo hacemos mucho. La gente colabora mucho. Algo que no logro convencer a los lectores es que no manden columnas completas, sino que manden ideas ok. y las laburamos juntos, ¿entendés? Porque si no, generalmente la gente manda como eso, lo que te decía antes, opiniones, diciendo el gobierno es malvado por tal cosa y me hace enojar por esto. Y es como que ya lo sabemos eso. Y tenemos autores con más credenciales para decir eso, ¿no? Me escribe un chico de 22 años que estudia Ciencias Políticas en Mar del Plata. Me pasó que tuve este diálogo esta semana. Y me escribe también sobre Alberto y Cristina. Digo, ¿por qué no escribís de tu experiencia, de lo que estás viviendo en la facultad? Digo, lo que podés sumar vos es eso, no hacer Van der Koy Claro. de segunda selección. ¿Entendés? Hay O como sea, una aspiración a sí, hacer... hay una aspiración a ser analista político. Claro, Columnista claro. político. Y yo lo que quiero es que la gente cuente algo. ¿Viste? Mañana tenemos un tipo que es un maestro en La Boca y en Avellaneda y cuenta desde su experiencia cómo fue dar clases en la pandemia. No hace grandes teorías, no insulta al ministro de Educación, no dice nada. Él simple cuenta todo lo que, cómo fue los Zooms, cómo fue volver a clases, cómo fue la diferencia entre el público y el privado, la diferencia entre capital y provincia, y todo eso. Y eso solo ya es como, es una voz nueva. Marca una diferencia Sí. aparte, porque estás desde la propia experiencia Sí. y puede salir por ahí un texto, hoy ya estoy hablando como editor, pero un texto mucho más rico Sí. que la grandilocuencia por ahí de una opinión política. Pero hemos publicado muchas cosas de lectores, quiero decir. Ya 4 o 5, y hay 2 de esos ya han vuelto a publicar, como que hemos descubierto voces nuevas. Yo quiero descubrir voces nuevas también. No quiero estar llamando siempre a lo mismo de siempre. Y ha aparecido gente joven, que escribe bien y que conoce los temas. Y eso es una cosa que más orgullo me da, como descubrir gente nueva. ¿Y qué pasó antes de esa edad cuando empezaste a convocar, supongo, a gente amiga? Sí. Hay algunas firmas muy reconocidas. Cuando les contaste tu idea, tu proyecto y los convocaste a escribir. Porque una cosa que leí también que habías puesto en este balance que hiciste hace poco, Sí. creo que a principios de septiembre hiciste una nota con un balance de la trayectoria, de cómo había empezado y cómo esperaba seguir. Y una cosa que decía, nosotros pagamos las notas, Exacto. pagamos que es difícil que pase en alguna... bueno, a mí me pasó el año pasado, me invitaron a participar en una revista digital nueva, qué sé yo. Lo primero que me decían, no hay un mango.
Bueno, uno colabora con uno o dos, Sí, claro. dos textos, pero ya después te dice, mandame algo más, pero tenés que comer No, sí, también. para ¿no? mí eso era fundamental, no solamente para conseguir, como decís vos, los amigos una vez te escriben gratis, después ya más complicado. Para mí eso fue fundamental desde el primer día. Aparte es trabajo. Y es tu trabajo, es trabajo. Hay gente que conoces menos, no le puedes pedir un favor, es como... Y eso de pagar obviamente ha traído gente conocida a escribir. Y aparte pagamos rápido, que es algo que tampoco pasa en el periodismo, ¿no? Pagamos en una semana. Ah, ¿dónde hay que anotar? Escribime. No, es que es cierto. Hasta incluso los grandes medios importantes Sí. demoran un montón en pagarte. Sí, sí, sí. Y cuando te pagan ya es la mitad de lo En que un país valía con en ese inflación, país. 45 días. Lamentablemente. No, pero volviendo al principio de la pregunta, porque son textos elaborados, son textos de sentarse a pensar, y uno dice, bueno, pero si esto por ahí, a mí me lo pueden aceptar en X medio, donde voy a tener Sí. mucha más visibilidad que en Seúl, una cosa que por ahí todavía no, en ese momento no conocía. ¿Cómo peleaste con eso? Sabes que nunca me costó mucho. Como que Ajá. desde el principio para cierta gente ya fue un lugar muy hospitalario para sus ideas y tenían ganas de contar las cosas ahí. Y ahora, qué sé yo, mañana es la primera nota de Tito Palermo, que es un politólogo y un sociólogo. Y me llamó él y me dijo, quiero escribir en Seúl. Y escribo mañana, digamos, ¿no? Ni lo llamé. Qué lindo cuando te dicen eso. sí, sí, sí. Quiero escribir en Seúl. Y ha pasado mucho en general así. No sé por qué, como que por ahí escribiendo en Seúl tenés menos clics que escribiendo en Infobae, pero los que te leen son más parecidos a vos y son partes de tu conversación, digamos, ¿no? Por ahí en Infobae no sabés quién te lee, digo. Y sin embargo en Seúl sos como parte de una comunidad, siendo autor, ¿no? Y muchos autores lo valoran. También hablas y mencionás esto que lamentablemente ocurre, que es la tiranía o la dictadura del clic, ¿no? Que Seúl está ajeno a eso y sin embargo es algo que está lamentablemente como Sí. orientando al periodismo entre comillas, ¿no? Sí, Eso no, también... tengo amigos en todos los medios y gente que edita hace 20, 25 años en los diarios y está, digo, ellos te confiesan que sus jefes lo que más les piden es tráfico, ¿no? Y eso es un problema. Yo creo que el periodismo tiene, a nivel global incluso, ¿no? Tiene un problema de modelo de negocio desde que desapareció el modelo del papel y tiene un problema también distinto que es más de relación con la política, también generado por lo digital, que los medios se han hecho más partidarios, no solamente en Argentina, quiero decir, sino en general hay como una voz, digo, el diario de los años 80, 90, exitoso, que investigaba, etcétera, hablaba desde ningún lugar, ¿no? Los gringos le dicen the voice from nowhere, decían, como que había un escándalo sobre un tema, le preguntaban al candidato demócrata, le preguntaban al candidato republicano, y no se jugaban a decir quién tenía la verdad. Su tarea como reporteros era decir, este opina A y este opina B. Y todo este siglo, pero sobre todo a partir de la llegada de Trump y del crecimiento de Trump, muchos empezaron a decir, si el político está mintiendo, yo tengo que decir que está mintiendo. No como columnista de opinión, sino como periodista. Y se generaron debates muy fuertes, ¿no? Y terminó ganando esta visión, como de que el periodista tiene que decir que Trump... Igual Trump generó un campo de distorsión enorme, ¿no? Porque después, aplicados a otros, es distinto. Pero hay que decir que alguien está mintiendo. Y eso llevó a los medios a tomar un poco más de partido, a ser más claro en sus visiones del mundo. Combinado con el nuevo modelo de negocio, que el éxito es tener suscriptores. Entonces, cuando vos antes tenías un modelo basado en la publicidad, las empresas que hacen publicidad no la hacen en publicidad a los votantes kirchneristas o antikirchneristas, o los republicanos o los demócratas, ¿no? Quieren vender jabones a todos. Entonces el diario tendía a ser un poco más, menos claro en su línea editorial. Tenía una línea editorial, pero respetaba un poco a todos, era menos claro. Desde que los diarios grandes, digo, sobre todo en Europa y Estados Unidos, viven de sus suscriptores,
pueden dar rienda suelta a sus opiniones, porque aparte saben que sus suscriptores es lo que quieren. Se genera un poco de una cámara de vacío, ¿no? Que me parece un poco natural, un poco positivo, y al mismo tiempo tiene el riesgo de que nadie pueda hablar con nadie, ¿no? Pero al mismo tiempo el modelo anterior, basado esto en el papel, en la publicidad, medio en los monopolios, ¿no? O sea, en todo el mundo había un gran diario en cada ciudad que tenía un poco el monopolio, y los diarios eran muy rentables, y eso se terminó. Entonces, y todo el mundo quería que se termine de alguna manera. O sea, la internet no ocurrió solamente por sí misma, sino que había gente deseando, todos nosotros deseando tener acceso a la información, escribir, debatir, etc. Y ocurrió. Ahora, ¿cómo salimos de esto? No sé, pero algo va a tener que pasar. Y lo que más está pasando es que se consolide el modelo de medios financiados por sus lectores. ¿Y cómo? Porque también decís, por ahora no aceptan publicidad. Sí. Y estará empezando a abrir o próximamente este modelo de el suscriptor o el que apoya con el monto que quiera. Sí. ¿Vos crees que este modelo se va a imponer finalmente? ¿Va a ser el modelo del periodismo? Si hay algún modelo que se va a imponer es ese. No sé si algún otro se va a imponer. Están los debates sobre compartir la plata de la publicidad que hacen Google y Facebook, por ejemplo. Ah. Que algún país lo está intentando. Francia, ¿no? Francia está sí, Australia también. Pero es muy polémico todo, muy difícil de armar, ¿no? No lo sé, no lo sé. Para mí el problema que tienen este modelo nuevo de los lectores es beneficia mucho a los medios nacionales y es más complicado en lugares... en Estados Unidos el periodismo local ha sufrido mucho. En Argentina también, quiero decir, ¿no? Por ahí puede sufrir el periodismo local, que a veces en lugares donde, sobre todo en Argentina, quiero decir, donde los dirigentes políticos locales controlan mucho a la justicia, controlan la política, controlan la policía, controlan los sindicatos, etcétera, el valor del periodismo independiente es 5 veces mayor, ¿no? Y si no pueden tener un modelo de negocio sostenible y tengan que depender del poder político, es peor, es como que terminan de formar parte de lo mismo que tienen que investigar, ¿no? Pero no sé, quizás el modelo de lectores, ¿no? En una ciudad mediana, con lectores que puedan pagarlo, tiene que ser todavía mejorar mucho la tecnología para que el pago sea más fácil, etc. Pero podría ser una manera de hacerlo. En un rato vamos a abrir las preguntas, si tienen ustedes alguna para hacerle a Hernán. Te iba a preguntar, el volumen de notas, que cuando arrancó Seúl, arrancaron 4 o 5 notas, y siguen sosteniendo ese caudal de publicamos 5 los domingos y 3 entre semana. Y ahí... Por ahora, digamos, queremos publicar más. Pero como decías vos, las notas que publicamos están muy editadas, y ahí de vuelta con el autor... hacen todo este... Sí. O sea, hacemos una primera edición, se lo mandamos, corregí tal cosa, mira, te corté esto, ¿te parece bien? Vuelve editada, hacemos la primera edición, se la mandamos. Hay generalmente 2 idas y vueltas mínimo. Creo que por el hecho de pagar tengo el derecho a ser tan hinchapelotas con los autores, y los autores que por ahora se la bancan. No, pero aparte es como... El periodismo siempre fue, ¿no? Lo que pasa es que la velocidad de salir primero, de salir rápido a los piques y escribir, no sé, bueno. Bueno, nosotros ahora todas las notas las pedimos con 10 días, 12 días, 2 semanas de anticipación. Antes del momento de Entonces hay tiempo para ir y volver y cuidarlo más y que esté mejor hecho y que no... eso es lo que logramos en los últimos meses. Al principio también llegaba el martes o el miércoles, no sabíamos que íbamos a publicar. Ahora ya, yo sé lo que sale mañana, obviamente, y sé lo que sale el domingo que viene. Y ya tengo 2 notas para el otro domingo. O sea... Lo que llamamos parrilla, ya tenés... Tengo bastante claro ahí. Y eso funciona bien, pero nos gusta el ida y vuelta. Hay muchos autores que no son... El periodista es como más quisquilloso y como no me toques mucho. Pero yo publico abogados, publico científicos, publico gente... que no vive de escribir, que escribe porque es una parte lateral de su trabajo,
que agradece mucho la edición que les hacemos, ¿no? Porque les mejoramos los textos. ¿Y cómo resistís, o no sé si pasa, pero la tentación, digo, ahora estamos viviendo vértigo institucional, decir, bueno, tengo que salir mañana domingo con algo que hable de todo esto? Y a veces siempre está bueno tener que una de las notas sea sobre algo que pasó en la semana, digamos. Ajá. Pero no más de una. Mañana tenemos dos porque pasaron muchas cosas, digo, sí, claro, pero eso. tenemos una sobre las elecciones y otra sobre la crisis palaciega de esta semana. Pero ahí, claro, esos tiempos que te tomás Sí. son un poco más ajustados. Sí. Bueno, ahí se lo pido a gente que yo se escribe más rápido y tiene más tradición y que te por ahí puede- más periodística, sí. Bien, bien. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Por allá, a ver, Solana. ¿Hay micrófono o hay? PRO o Cambiemos nos dio la batalla cultural. Pienso eso igual. ¿Puedo preguntarte por qué? Si fue algo deliberado, ¿por qué nos dieron la batalla cultural? Hubiese estado bueno. Es una pregunta delicada para mí porque yo estaba en la minoría, yo creía que iba a quedarla, ¿no? Pero igual lo que estoy convencido es que para cambiar el sentido común de la sociedad, para que los argentinos en su mayoría o en promedio tengan una visión más moderna del mundo, una visión más reconciliada con la economía de mercado y con las instituciones republicanas, no es suficiente con que lo impulse un partido político o una coalición de gobierno. Necesita mucho de la sociedad civil y de que muchas organizaciones, fundaciones, medios, participen de ese impulso, porque la gente desconfía de los gobiernos. Entonces siempre cree que vos estás queriendo impulsar ideas que te gustan y en las que crees, pero los gobiernos generalmente comunican por su propio interés. Entonces tu credibilidad es menor. A nosotros nos pasaba mucho y hay como en Argentina una gran dependencia del Poder Ejecutivo a todo nivel. Yo me acuerdo de una reunión en la oficina de Marcos Peña con algunos empresarios que habían construido, por ejemplo, el Paseo del Bajo. Y decían, ¿por qué no lo comunican más el Paseo del Bajo? A pesar de que lo comunicábamos todo el tiempo. Y nosotros decíamos, ¿por qué no lo comunican ustedes? ¿No? ¿Por qué una constructora, una empresa de ingeniería no está orgullosa también de haber hecho el Paseo del Bajo y de ser parte de esta construcción colectiva que es un país? Obviamente que en el gobierno, el Poder Ejecutivo tiene una influencia mayor, pero un país se construye incluyendo a la sociedad civil y a los empresarios y a todo el mundo. Y les pareció muy novedoso. Obviamente lo hicieron a su estilo, pues son gente grande, sacaron una solicitada en La Nación y pusieron una página ahí. Pero eso me pareció interesante, que me parece que es más creíble para la gente que está a la búsqueda de nuevas ideas. No necesariamente que se lo digan los políticos, aunque también es importante que se lo digan los políticos, de que el modelo, que las ideas dominantes que hemos tenido estos 50 años no tienen por qué ser así, pueden ser distintas, ¿no? Que se genere una conversación mucho más amplia, que la gente que después decide votar a alguien específico lo hace porque cree que hay un clima de opinión, que no se siente sola, que no se siente que está entregándose al partido político, sino porque en general hay una comunidad de personas como ella que piensan de esta manera y que son ideas respetables y que son ideas que puede tener cualquiera de cualquier clase social, digamos. Por allá. Hola, muchas gracias. Pablo es mi nombre. Dos preguntas te hago, si querés muy breve, respóndeme. Una sobre las métricas de Seúl, si nos querés contar para que tengamos una idea y capaz comparándolo con algo, otros medios que vos sepas. Y segundo, dado tu rol en la comunicación del gobierno de Cambiemos, te quería preguntar cómo viviste este cambio, tal vez fuerte, que yo diría, de la orientación comunicacional, donde asumen, sin querer contar la herencia y tratando de impulsar a todos para arriba y para adelante, a un quiebre tal vez en marzo de 2018, cuando
yo te diría casi que el presidente y después Marcos Peña vuelven a instalar la grieta en el inicio de sesiones, por ejemplo. Bueno, entonces fue un cambio muy fuerte en la política comunicacional. Gracias. Nosotros tenemos en promedio unos 70.000 lectores por mes, básicamente. Usuarios únicos, según Google Analytics. Depende si es poco o mucho, según con quién lo compares, ¿no? Qué sé yo, Infobae tiene 100 millones, pero obviamente es otro producto. Infobae publica 1.200 notas por día, nosotros publicamos una por día, o sea que hay muchas diferencias. Pero el objetivo de Seúl no es tener 1 millón de visitantes únicos, eventualmente sí, quiero decir, pero el crecimiento será paso a paso, tratando de mantener la calidad y mantener esta temperatura de conversación. No publicar noticias innecesarias. Yo a veces veo el diario AR, por ejemplo, ¿no? Tuitea una nota sobre los resultados de la Liga Uruguaya de Fútbol. Digo, ¿por qué? ¿Por qué? Nada, por ahí le genera 7 clics nada más, pero como es gratis, suman 7 clics. Bueno, eso lo quiero evitar a toda costa. Sobre lo que decís, obviamente lo he pensado, hemos hablado de esto 1000 veces. Yo reconozco que es una idea muy dominante el hecho de que nosotros en 2018 elegimos a Cristina como adversaria y la polarización, etc. Pero nosotros decimos que no fue así, que simplemente ocurrió y que con la crisis económica, como resurgió Cristina, pero en ningún momento la elegimos nosotros como enemiga, al revés. Nosotros preferíamos siempre cualquier otro. Nosotros preferíamos sobre todo la división del peronismo. Nosotros no queríamos que se uniera el peronismo. Entonces, nunca hubiéramos hecho eso a propósito. Quizá podríamos haber hecho cosas para evitar que ocurriera. Pero nada, es una idea muy instalada que la dicen todo el mundo y acepto a la gente que lo dice. Y por ahí lo hicimos sin querer, pero a propósito no fue instalar la polarización. De hecho, la campaña del año anterior, del 2017, en la que competimos literalmente contra Cristina, no fue especialmente polarizada la de Esteban Bullrich. Fue una campaña mirando para adelante, rodeada del quilombo de Santiago Maldonado, y sin embargo, la campaña fue muy clásica en el sentido del PRO, ¿no? De mantenerse, de no confrontar demasiado, de mirar para adelante, etc. Pero bueno, es algo que se dice mucho y respeto eso. Yo no lo viví de esa manera. Pero nada, en general tengo una visión bastante negativa de la idea de la grieta como para describir la situación política que vivimos. Para mí la grieta no existe, lo que existe es el kirchnerismo. La disrupción al sistema político argentino y al sistema económico argentino es el kirchnerismo. Después, fuera del kirchnerismo, hay un montón de gente que está de acuerdo en las cosas básicas, y entre esos quizás sí nos tenemos que poner de acuerdo, ¿no? Con sectores del peronismo o lo que sea, pero no es que está la mitad de un lado y la mitad del otro. Sobre las cosas básicas de cómo funciona la macroeconomía, cómo funciona la república, mínimo 2/3 de las personas están de acuerdo. La disrupción y los que tienen ambiciones seriamente disruptivas sobre el sistema son los kirchneristas. No todos los demás. Entonces pensar que está la mitad de un lado y la mitad del otro, me parece que no refleja bien para mí lo que está pasando. Sí. Ahí, bueno, 2 más. Ahí y allá. Hola. La pregunta va más al punto si Seúl está enfocado a ser un medio masivo al estilo Infobae o si está enfocado al nicho puntual. Y otra, ya que está la posibilidad, ¿cómo enfrentas la dicotomía entre la calidad y la masividad barra instantaneidad que por ahí en los medios está existente? Por ahora la enfrento quedándome del lado, esquivando la instantaneidad, digamos, ¿no? Eso tiene un costo que es menos visitas y menos volumen de publicación. Me gustaría acelerar en algún momento, pero prefiero avanzar con pasos muy cuidados, ir creciendo a poco y tratar de mantener la calidad, digo, la calidad en mis términos, ¿no? Digo que todo el mundo tenga que decir que... y ver cómo funciona eso.
No aspiramos a ser un medio supermasivo nunca, qué sé yo, ojalá, pero no en el sentido de Infobae. Digamos que respeto mucho Infobae, pero como dice su dueño, es una fábrica china, digamos, ¿no? Como que realmente necesitan mucho volumen para lograr sus objetivos. Seúl es una revista que quiere ser leída y quiere ser influyente y quiere ser un lugar de conversación para los que estén interesados en esa conversación. ¿Cuánta gente hay en eso? Bueno, veremos, pero no... Visto así es difícil que sea una revista que esté publicando a los 10 minutos de que renuncie un ministro la noticia del ministro. Quizás sí pueda hacer 6 horas después un comentario sobre eso, ¿no? Pero no lo veo todavía metiéndose en el género de las noticias. Sobre todo noticias, que es lo que te cambia sobre todo el foco más rápido. Había otra por ahí, sí. Buenas tardes, mi nombre es Mariano. La pregunta va dirigida directamente a las diferencias que hay entre el periodismo por ahí kirchnerista o oficialista y la diferencia que hay entre el periodismo, por así decirlo, de la oposición. Hay una clara denotación entre los valores que representa cada uno y la pregunta va dirigida a lo que usted cree con respecto que representa el periodismo militante. ¿Es considerado realmente periodismo el hecho de militar a un partido o a ciertas ideas que van en contra de lo que se expresa como periodismo? Eso es todo. Es difícil el debate sobre el periodismo en la Argentina porque el kirchnerismo directamente como que no cree en el periodismo, ¿no? El kirchnerismo cree que hay dos bandos enfrentados a la guerra final. Entonces, todos los que trabajan en los medios, que son opositores al kirchnerismo, que no tienen buena opinión del kirchnerismo, no hacen periodismo, hacen su propia guerra por otros medios, entonces sus propios medios, ¿no? C5N o Página, hacen lo suyo desde otro lado y son equivalentes en el sentido de que no hacen periodismo, sino que impulsan una agenda política muy clara. Lo raro es que los medios que no son kirchneristas sí creen que el periodismo es posible. Después uno puede evaluar cómo lo cumplen o cómo no, qué estándares tienen o no, pero creen que hay algo específico, periodístico, que no es político. Insisto, después uno evaluará cómo lo hacen, pero creen que el periodismo existe. Entonces es una discusión también que no es simétrica, es como la grieta, no es simétrica, porque de un lado se cree que el periodismo es algo que existe, que tiene sus desafíos y sus dilemas éticos y sus estándares profesionales, más allá de que se cumplan o no, y del otro lado directamente no lo hay. Entonces es muy difícil. Yo tengo un montón de críticas a veces para hacer al periodismo argentino no kirchnerista, que es el realmente existente, y a veces me las guardo porque siento que por lo menos que es injusto, porque por lo menos creen en el periodismo. Digo. Le estoy dando letra a gente que no cree en el periodismo, que lo único que cree es que hay dos trincheras, ¿no? Y para estar tirándose piedras todo el día. Y yo creo que el periodismo es más que eso, y como muchos otros debates, esta visión kirchnerista del periodismo distorsiona mucho el debate que podemos tener, ¿no? Lamentablemente es así. Bien, bueno, una última tengo yo para cerrar. Te veo muy entusiasmado con tu proyecto de Seúl, creo que hasta vos estás sorprendido por el camino que iniciaste. Si el día de mañana te ofrecieran volver a la comunicación de la función pública, ¿lo harías? Es difícil porque siento mucho compromiso por lo público, pero sí puedo decir que podría haber sido candidato este año y no lo fui. En buena parte por Seúl, quiero decir. Bueno. Gran éxito al futuro, entonces, para Seúl, muchas gracias. Hacemos una pausa y volvemos luego. Gracias. Gracias, Hernán.